por esta bendición, este día que nos das. Gracias porque podemos estar acá con tus siervos. Te alabamos, Señor, porque tú nos das el sustento, nos das la vida. Gracias porque has revelado a tu Hijo en nosotros. Y además de eso, nos has llamado para esta sagrada labor del ministerio. Es un privilegio que sabemos no es de nosotros, proviene de tu gracia. Proviene de tu gran misericordia hacia nosotros. Ahora queremos una vez más recibir tu palabra. Te rogamos que la manifestación de tu Espíritu pueda venir para implantar esta semilla en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Abramos la Biblia en el libro primero de los Reyes, capítulo 18. Y dice la palabra de Dios en el libro primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar su asiento, por favor. Después que Elías hubo preparado el altar que había estado arruinado porque lo habían derribado, e hizo todo ese procedimiento de colocar la leña, el buey, luego hacer la zanja, echar las cantaradas de agua hasta que todo se inundó y se empapó. Luego dio él un paso al frente, acercándose al altar, e hizo la oración con la cual el día de ayer finalizábamos. Y esta era una oración breve, sencilla, que tenía dos componentes nada más. Uno era que Dios respondiera para que fuera manifestado a Israel que Él era el Dios verdadero. Y segundo, que todo lo que Elías había hecho, lo había hecho en obediencia
a lo que el Señor le había mostrado. Enseguida, hemos leído ahora en el versículo 38 que el fuego de Dios descendió. Fue una respuesta inmediata. No fue como en el caso de Baal, donde horas y horas los 450 sacerdotes habían estado invocando a su Dios, pero sin que nadie oyera, sin que nadie respondiera. Pero para el Dios de Israel, que era el que había preparado todo ese momento, no le era difícil, y de hecho no lo fue, el poder enviar el fuego del cielo y que hiciese lo que Elías pedía, que era que consumiera el sacrificio. Dice que el fuego vino, quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y hasta lamió el agua que había estado en la zanja que Elías había hecho, con lo cual quedó demostrado que verdaderamente Dios estaba respondiendo a la oración. Ahora, lo que ahí estaba sucediendo era un auténtico milagro. Esa era la manifestación del poder de Dios que rompía con todo aquello que uno podría decir está dentro de lo natural. Porque hay algunas personas que han dicho que lo que sucedió es que cayó un rayo y eso fue lo que la gente interpretó como el fuego de Dios. Ahora, es verdad que esa expresión en hebreo, el fuego del cielo, era el nombre que le daban a los rayos, precisamente. Pero es obvio que aquí lo que estaba sucediendo no era simplemente un rayo, por varias razones. En primer lugar, porque recordemos que era una época de sequía, no había nubes. Luego vendrá la oración de Elías, la cual sabemos que por 6 veces él envía a su criado para que vaya a ver si hay alguna nube. Y él regresa diciendo que no hay ninguna. Entonces no había nubes, por lo tanto no podía ser un rayo. Ahora, en segundo lugar, aunque hubiese sido un rayo, no hubiera podido producir los efectos que ahí se mencionan. Porque dice que ese fuego de Dios que vino consumió el buey, la leña, las piedras, la tierra y lamió el agua que estaba alrededor. Ningún rayo puede hacer eso. Un rayo no puede consumir con fuego o deshacer, por así decirlo, una piedra. Recordemos que el altar había sido edificado con 12 piedras y estas piedras de seguro eran de regular tamaño para poder tener un altar aproximadamente del tamaño de este púlpito que está acá, o de la altura que tiene más bien. Y esa cantidad de piedra no puede ser consumida por ningún rayo, porque lo que ahí dice es que ese fuego de Dios consumió las piedras, es decir, que las deshizo, no quedó nada de ellas. Y los rayos no pueden consumir una piedra. Es verdad que un rayo tiene la suficiente fuerza y calor como para poder cristalizar la superficie de una piedra. Por eso es que, sobre todo en el campo, en las áreas rurales, los campesinos hablan de las piedras de rayo, dicen ellos,
que cayó un rayo en determinado lugar, el campesino lo vio y tal vez al día siguiente o a los días pasa por ahí y encuentra una piedra brillante, y entonces a eso es a lo que ellos le llaman piedra del rayo. Ellos creen que la piedra descendió con el rayo, aunque también es un error, porque en realidad los rayos no caen de arriba a abajo como comúnmente se cree, sino que van de abajo hacia arriba. Pero como esa es la concepción popular que tenemos, ¿no? Y así hablamos, decimos cayó un rayo, ¿no? Lo correcto sería decir subió un rayo, porque la descarga nunca va de arriba hacia abajo, siempre va de abajo hacia arriba. Pero como la idea es que cae, entonces el campesino tiene la idea que esa piedra cayó junto con el rayo, pero no es así, la piedra siempre estuvo abajo. Lo que sucede es que con la descarga del rayo se genera un calor tan intenso que eso es lo que produce la cristalización de la piedra. Por eso el campesino la ve brillante, a veces hasta la guardan, porque dicen es la piedra del rayo. Bueno, y no ha de faltar gente que le atribuye poderes y cosas así, ¿verdad? Pero es más, o sea, no puede hacer más. Sin embargo, lo que aquí está sucediendo es que esas 12 piedras simplemente se hicieron nada, desaparecieron. Pero para que una piedra pueda ser deshecha, se necesita de una temperatura sumamente elevada, que por razones físicas y químicas no se puede producir eso en la naturaleza. Porque para un calor de esas dimensiones tendría que haberse producido un consumo de oxígeno tan fuerte que por lo menos hubieran muerto algunos cientos de personas de las que estaban ahí. Aparte de la intensidad del calor, que no hubiera habido nadie que la soportara, comenzando por el mismo Elías, que recordemos que había dado un paso al frente. Entonces el fenómeno existe en el universo, pero no en el planeta Tierra. En las estrellas, por ejemplo, se generan calores suficientes como para poder disolver cualquier materia, y sea piedra, leña o lo que se nos ocurra. Entonces lo que estaba ocurriendo ahí era un fenómeno totalmente insólito, que no podía ser, o sea, físicamente, naturalmente, químicamente, eso no puede darse. O sea, no puede darse en las condiciones del planeta. Pero el hecho es que ocurrió. Entonces era un auténtico milagro de Dios. Ahora, la Biblia le llama fuego porque era a lo que más se asemejaba el fenómeno, pero en realidad no era fuego como nosotros lo entendemos, la combustión de un elemento inflamable al combinarse con el oxígeno, porque el fuego es un fenómeno químico. Pero aquí lo que estaba sucediendo era más como una fisión o fusión, podría ser. Son cosas diferentes, pero no sabemos qué fue lo que exactamente sucedió. La cosa es que eso fue deshecho, fue quemado. Y claro, la gente le dio el nombre de fuego porque era con lo que más ellos podían relacionarlo. El hecho es que se trataba de una auténtica intervención de Dios. Era un fenómeno totalmente sobrenatural. No tenía el comportamiento del fuego, porque el fuego en la tierra siempre va de abajo hacia arriba, pero ahí estaba lo inverso, porque dice que primero comió o consumió el buey, el holocausto, luego la leña, luego las piedras, luego la tierra y luego el agua que había estado rodeando el lugar donde el altar había estado, pero que ahora ya no estaba porque el fuego de Dios lo deshizo. Entonces era una combustión de arriba hacia abajo, que no es el comportamiento del fuego como
el que nosotros conocemos. Entonces, sin lugar a dudas que ahí Dios había hecho más de lo que las personas esperaban. La gente se hubiera conformado con un rayo, pero Dios hizo más que eso. Y recuerde, en las condiciones más adversas, porque lo que Elías hizo no fue facilitar que esto ocurriera. Lo que Elías hizo fue lo contrario, dificultar. Al mojar el holocausto, al mojar la leña, al mojar las piedras del altar, al llenar la zanja alrededor del altar de agua, todo eso era poner impedimentos. Pero vemos que cuando Dios obra, Él obra de una manera inconfundible. El obrar de Dios no deja dudas. El obrar de Dios convierte el corazón. El obrar sobrenatural de Dios produce transformación, conversión, cambia la vida de las personas. Y Dios, este Dios de Elías, es el Dios en el cual nosotros creemos. Y sabemos que lo que Él hizo ayer, igualmente lo puede hacer ahora, lo puede hacer mañana, el día que Él quiera, de acuerdo a los propósitos que Él en su providencia o en sus planes desea desarrollar. Por eso, hermanos, nosotros simplemente en la labor de llevar las buenas nuevas del Evangelio, debemos saber que Dios está de nuestro lado y que Dios puede obrar de una manera sobrenatural en el momento que Él lo quiera. No somos nosotros los que dictamos y decimos: Señor, queremos que haya milagros este día, quiero que haya una manifestación sobrenatural de tu poder, porque quiero, Señor, ver cuál es tu, o que la gente más bien conozca tu poder. No actúa a nuestra voluntad, sino que actúa a la voluntad del Señor, a la soberanía de Él. Pero cuando Él actúa, es algo que no deja duda. O sea, la manifestación sobrenatural de Dios es eso, es sobrenatural. Es algo que va más allá de lo que se pueda comprender. Como le digo, desde el punto de vista de la ciencia, esto que sucedió no podía suceder. El hecho es que sucedió. La ciencia no lo puede explicar. Y como le digo, ahí esas personas debieron haber muerto quemadas sin oxígeno para que se produciera una fisión o fusión, lo que haya sido, o combinación de ambas cosas, que dio los resultados que la Biblia dice se produjeron. Entonces, aunque se rompan las leyes que se tengan que romper, como Dios es el Señor del universo, para Él no hay límites. Nosotros somos los que estamos encajonados dentro de lo posible y lo imposible, y creemos que lo que hemos clasificado como imposible, eso no se puede. Pero lo que está dentro de lo posible, pues ahí que es donde tenemos que movernos, planear, pensar que esas son las posibilidades con las cuales contamos. Pero eso somos nosotros. Dios tiene otras ideas, otros recursos que Él los va a utilizar a su manera. Por eso es que la sobrenaturalidad de Dios es algo, hermanos, que no deja dudas. Nosotros no tenemos por qué estarle haciendo favores a Dios, sino como lo hizo Elías. Y si usted lo desea, para que quede más claro delante del mundo, delante de los incrédulos y como un testimonio a ellos, poder ponerle difíciles las cosas a Dios, hacer que las cosas, en lugar de facilitarlas, más bien hacerlas
como cada vez más difíciles de alcanzar, en lugar de provocarlas, más bien ir en la dirección contraria, pero lo que Dios quiera hacer, lo hará. Con nosotros, sin nosotros, contra nosotros, le ayudemos o le dificultemos las cosas, Dios es Dios. Y su obrar es un obrar realmente sobrenatural, que no dejará dudas. A veces, hermanos, bueno, a mí me pasa, supongo que a usted también, a veces uno ve esos programas donde hay supuestas sanidades y uno ve a personas que han utilizado quizá algún bastón o alguna silla de ruedas, y uno, bueno, uno respeta la fe de la gente, pero la cuestión es que crean ambientes donde hay música, donde hay todo como un estímulo, es decir, se está provocando para que la gente crea que va a recibir un milagro. Y como le digo, y para mí pues la pobre gente merece respeto, ¿no? Pero hay gente que cree, se entusiasma, y tal vez usted los ha visto, que sueltan la muleta, sueltan el bastón o se levantan de la silla de ruedas y comienzan a hacer lo posible por caminar, y ahí va. Y entonces, pero uno lo ve que están haciendo un esfuerzo sobrenatural. Ellos lo están haciendo por fe, porque quieren creer que Dios les está sanando. Y claro, el predicador o el evangelista que está ahí dice: el Señor le ha sanado, y la gente ya diciendo gloria a Dios, y la pobre persona, uno ve que iba con un gran sacrificio. Ya las cámaras no muestran qué sucede después, pero yo me imagino que lo primero que esa persona dice: mire, tráigame el bastón que ya no aguanto, ¿no? O tráigame la silla de ruedas que ya no soporto. Pero eso se presenta como que es el poder de Dios manifestándose. Entonces, nosotros que creemos y sabemos que Dios es real, eso nos causa, por lo menos a mí, yo digo, qué tristeza, ¿no? Y uno dice, bueno, y ese fue el milagro. Y se queda viendo cosas que uno dice, bueno, en mí pues genera más dudas que fe. No sé si le sucede a usted lo mismo. Pero y eso que somos cristianos, los que creemos y sabemos que Dios hace señales, milagros, pero ¿y el incrédulo cómo verá esto? No lo verá como una cuestión, todo es pura sugestión, o puede incluso decir: qué bárbaros, cómo utilizan a la gente, cómo se valen del sufrimiento de la gente. ¿Para qué? Para demostrar que, como decíamos anoche, no necesariamente que Dios es Dios, o que Dios puede hacer maravillas. Oiga, si eso ya lo sabemos. O que Dios puede sanar. Ah, qué noticia, ¿verdad? Si eso lo sabemos siempre, siempre lo hemos sabido. Pero entonces, ¿en función de qué estamos poniendo esas supuestas manifestaciones, supuesta sanidad? Ese es el problema, que está en función de un hombre, de un nombre, de un ministerio, porque es como un recurso, se lo voy a decir así de la manera más cruel quizás, como es un recurso de mercadeo para promover determinado ministerio, nombre, persona, predicador, evangelista, lo que sea. Entonces es cruel realmente. Pero Dios no tiene necesidad de hacer eso. Cuando Dios verdaderamente obra, hermano, Él obra, pero de manera sobrenatural. Él obra de una forma que no queda duda.
Mire, cuando el poder de Dios viene y Dios va a sanar a un paralítico, ese paralítico no va a salir ahí, hermano, como uno lo ve con su gesto, que están haciendo un gran esfuerzo por caminar, pero al mismo tiempo por sonreír, aunque le duele hasta el alma. Pero cuando Dios, hermano, hace una obra, esa es una obra poderosa, es una obra de liberación, no queda ninguna duda. Es lo que ocurrió allí, el fuego cayó, y cuando pasó ese, ¿qué sería, hermano? Llamémosle fuego para no complicar las cosas. Pero al pasar la llamarada no había nada, todo había desaparecido. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Todos se pusieron de rodillas y comenzaron a gritar: el Señor es el Dios, Él es el Dios verdadero. Se olvidaron de Baal en ese momento. Por eso le decía que la manifestación sobrenatural de Dios produce convicción, conversión, cambio de vida, transformaciones profundas que solamente el poder de Dios puede hacer. Claro, como Elías oró, tú estás convirtiendo sus corazones a ti. No era que con eso ya estaba. Por eso es que Elías, él continuará trabajando. Pero era parte del proceso. Y es un momento definitivo en el que aquí se está manifestando. Ahora, esta no era la primera vez que Dios enviaba fuego del cielo para consumir un sacrificio. Había ocurrido en época de David, allá en la propiedad de Arauna, el Jebuseo, cuando estaba la peste en Israel, que David preparó el altar, la leña, el sacrificio, y dice que el fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio, y se acabó también la mortandad que había. Ya lo había hecho Dios antes, lo había hecho en la época de los jueces con Manoa, el que llegaría a ser el padre de Sansón, cuando también el ángel del Señor hace consumir el fuego, o no el fuego, la comida, el caldo, el pan que le había llevado Manoa, al que él creía. Bueno, él sabía que era un ángel, lo que no sabía es que era el Señor, ¿no? Y por eso después dice: me voy a morir porque he visto al Señor. Y su esposa sabia le dice: ¿cómo te vas a morir? Si te acaba que vas a tener un hijo, que te vas a andar muriéndoles. Y él entendió que había una lógica en eso, que no se iba a morir. Entonces Dios lo había hecho varias veces, ahora lo hacía de nuevo. Pero en esta ocasión, aquellas como que habían sido, hermanos, manifestaciones privadas, ¿no? Para David, la gente que andaba con él ahí en la tierra, la propiedad de Arauna. En el otro caso de Manoa, ¿no? Que solo él estaba. Pero ahora era delante de todo Israel. Y recuerde, Acab está viendo eso. Ahora, tanto en el caso de Manoa como en el caso de David, el fuego de Dios, de lo que hablaba, era de la aceptación de Dios de ese sacrificio, de ese holocausto que ellos estaban ofreciendo. Era fuego que hablaba de agrado, de aceptación. Ahora, aquí en el caso de Elías, ¿qué representa el fuego? Representa aceptación, agrado de Dios. En realidad, lo que Dios está manifestando es ira. Porque como dije, es Dios contra Israel. Y entonces Dios no está nada agradado con Israel. Y ahora se los va a demostrar. Y se los demuestra consumiendo no solo el holocausto, sino que la leña, las piedras, la tierra y hasta el agua. Pero cuando ellos ven caer ese fenómeno del cielo, ellos se espantaron
Y así que no, ¿verdad? Inmediatamente el Señor es Dios, el Señor es Dios. Él es el verdadero Dios. Porque tenían temor. Era la ira de Dios contra el pecado. Pero como le digo, Elías sabía que eso no significaba una conversión de las personas. Era parte de una conversión que había comenzado con la sequía, ahora con lo que está ocurriendo y lo que va a continuar. Pero era un elemento importante. Jamás en la historia el paganismo ha quedado más avergonzado, derrotado y expuesto en su derrota como en esta ocasión. No hay en toda la Biblia otra situación semejante en donde la idolatría haya quedado tan mal como quedó en esta oportunidad. Para Israel era el momento de abrir los ojos, darse cuenta quién era el Dios de Israel, que Baal no era nada, que Baal no tenía control del fuego como ellos creían, sino que era el Señor quien enviaba su fuego en el momento que quería, como quería, para cumplir su voluntad. Entonces, se había ganado un paso, pero la cuestión es que Elías sabía que había que aprovechar cada uno de los pasos que se van ganando. Si es que, si usted lo nota, todo es un plan perfecto de Dios. Aparece Elías y Elías viene y le dice a Acab: no va a llover hasta que yo diga. ¿Cómo no? Loco. Eso fue lo que pensaron, que era un chiflado. Pero Elías se va, se esconde. Más bien Dios lo esconde. Pero pasó 1 año, 2 años, 3 años. Entonces les pareció que aquel ya no era un loco como inicialmente habían pensado, sino que en verdad hay que buscarlo, porque ese hombre dijo que solo por su palabra lloverá. Lo buscan por todos lugares, no lo encuentran, hasta que finalmente Dios le dice: ya es el momento, ve. Y Elías se presenta, pero ahora que se presenta, le ha logrado ganar terreno a Acab. Y por eso es que cuando Acab le dice: jaja, tú eres el que anda causando males, Elías le dice: no soy yo, eres tú. Pero es que lo tiene topado por las circunstancias. O sea, si es que si Acab decía que no le costaba nada, podía decir: agarren a este hombre, mátenlo. Jamás iba a volver a llover. Tiene que respetarlo. Y por eso Elías es el que le está dando las órdenes. Y le dice a Acab: trae los profetas, reúne al pueblo. Él es el que está mandando. Pero ahora que el holocausto ha sido consumido, toda la gente está del lado de Elías. Toda la gente ahora está diciendo: el Señor es el verdadero Dios. Se dan cuenta que Baal es un ridículo, Baal es una falsedad, Baal simplemente no es. Entonces, pero no basta con eso. Entonces, aprovechando que se ha ganado otro terrenito más, viene Elías y da otro paso e inmediatamente le dice: agarren a los profetas de Baal. Fíjese, eso Elías no lo podía haber hecho antes. Por eso le digo, es un plan de Dios en donde cada vez le va dando más autoridad y autoridad y autoridad y autoridad a Elías. Pero Elías va utilizando esa autoridad para ir empujando. Él es alguien que peleaba y cuando lograba ganar 1 centímetro daba el paso, pero de ahí no lo movían y seguía peleando y lograba dar otro paso y lo daba, y así ir ganando terreno. Entonces, igual ahora él ha caído
ha logrado una gran victoria. Cuando el fuego cayó, entonces nos dijo: bueno, señores, ya vieron quién es el verdadero Dios, ahora vendrá la lluvia. Pero el mal estaba ahí, porque ahí estaban los 850 profetas falsos. Pero por eso él ahora decide dar un paso más. Y cuando todo el pueblo ahora en un corazón está diciendo: el Señor es Dios, así, si Él es Dios, entonces agarren a todos estos falsos profetas. Y los agarraron. Y recuerde, Acab está viendo todo eso. Le están agarrando a sus empleados, le están agarrando a la gente mimada de su mujer, que tenía mucho control sobre Acab. Pero ¿y qué va a hacer Acab ahora? Aunque Acab dijera ahí: alto, déjenlos, nadie le iba a hacer caso. Es más, Elías podría haber dicho: agarren a los profetas y agarren al rey. Y le aseguro que lo descuartizan al rey también. Pero no era el momento aún, porque Dios siempre es misericordioso y siempre da oportunidades para que los seres humanos se arrepientan o lleguen al colmo de su maldad, como fue en el caso de Acab. Entonces, ¿qué iba a hacer Acab? Él se queda solo como un espectador. Él sabía que si se abría la boca, su pedrada le podía caer. Entonces mejor solo ve. Pero entonces, cuando ya los han agarrado, Elías dice: vámonos para abajo. Y descienden hasta el arroyo de Quizón. Y dice que uno a uno los fue degollando, y 2 y 3 y 4 y 5, y ahí le agarró la noche. Eran 850, pero los mató a todos. Entonces, ¿qué había hecho ahora Elías? Lo que había hecho era exterminar a los profetas de Baal, así como Jezabel había exterminado a los profetas del Señor. Ahora él estaba exterminando a los profetas de Baal. Y entonces él dijo que no escape ninguno, porque eran 850, más de algunos se podía correr o meterse entre la multitud. Pero los agarraron a todos, se los acabó a todos de una vez, en un solo día. Porque lo que él quería era extirpar el mal, que no continuara. Ahora, si el pueblo de Israel seguía vivo, era porque el holocausto había sido el sacrificio. Y usted sabe que el sacrificio siempre es sustitutorio. Entonces, ese fuego de Dios que consumió el holocausto, en realidad era para consumir a Israel. Y Acab iba a ser el primero. Era para no dejar nada de ellos. Pero ellos no sufrieron ningún mal, porque la ira de Dios fue descargada sobre el holocausto que Elías había preparado. Entonces, esa es la eficacia de un sacrificio. Por eso es que Elías lo estaba haciendo todo, como lo dijimos, obedeciendo a la palabra de Dios. Y por eso él lo hizo a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio. Porque un poco menos de 3000 años después habría otro sacrificio a las 3 de la tarde también, y en un monte, pero no en el Carmelo, sino en el monte de la Calavera, o como se le llama en latín, Calvario, el monte Calvario. Pero allí la ira de Dios nuevamente cayó sobre el inocente, el justo por los pecadores, para que nosotros pudiésemos tener vida, para que ahora ese sacrificio sea como el centro de nuestra vida, de nuestra
de nuestro quehacer ministerial, el anuncio o el elemento central de la verdad que enseñamos, transmitimos, en lo cual todo se basa. Pero esa victoria debe ser confirmada, como lo hizo Elías. El sacrificio fue sustitutorio, el holocausto fue consumido e Israel quedó con vida para que se arrepintieran. Y comenzaron a hacerlo, pero había que dar un paso más: exterminar a los profetas. Y lo hace, porque eso era sacar el mal, era como sacar el virus, la bacteria que estaba dañando, enfermando el organismo. Era como extirpar el cáncer que estaba corrompiendo el pueblo de Israel. Entonces lo mata a todos. Los altares de Baal quedaron sin sacerdote. De hecho, Acab había construido un templo para Acab, quedó vacío, ya no había quien lo atendiera. Si los mató a todos Elías, se quedaron sin nadie que pudiera continuar instruyendo en el pecado, en el paganismo. Entonces, de igual manera, nosotros, Cristo ha conquistado la victoria en la cruz. Si en el monte de la calavera Él nos ha dado ahora la esperanza de vida, el sacrificio sustitutorio, entonces nosotros lo que debemos hacer es, como dijo Elías, que no escape ninguno, o sea, que no escape nada de lo que atenta contra el reconocimiento de ese señorío de Cristo en nuestra vida. Puede haber en nuestra vida, como había en Israel, 800, que continúe siempre bendiciendo. 150 razones o elementos contra nosotros, y que pueden estar en nuestra misma naturaleza pecaminosa, y que se puede manifestar de diversas maneras, como orgullo, como maldad, como malos deseos, como ira, como envidia, perversidad, lujuria, todos los pecados de la carne que se mencionan en la Escritura. Pero mientras los dejemos con vida, aunque hayamos estado en el monte del sacrificio, nos continuarán haciendo daño, nos continuarán lastimando, nos continuarán provocando el cáncer. Es decir, ahí estarán esas células, esos elementos cancerosos que estarán caminando, carcomiéndonos, dañándonos, y nuestra vida nunca llegará a ser sólida. Por eso es que a veces hay que tomar medidas radicales. Hay gente que se ha preguntado, y este era Elías, el siervo de Dios, del Dios que es amor, y si es amor, ¿cómo es que pudo degollar como que si eran gallinas ahí esos 850? Pero la cuestión es que era necesario para que se preservara la salud del pueblo ganada hasta ese momento. Es igual a las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Uno diría, bueno, ¿y eso no es muy radical? ¿No es eso mucho pedir? Pero quien lo está diciendo es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes, y Él tiene todo el derecho de pedir, decir y establecer las normas de cómo Él quiere que su pueblo sea, cómo Él quiere que le sigamos. Entonces, hermanos, hay que
comenzar a exterminar esos elementos que nos están dañando y que usted sabrá cuáles son, porque todos estamos conscientes de cuáles son los elementos que ya no deberían estar en nuestra vida después que fuimos al monte de la calavera. Pueden haber actitudes, puede haber conductas, pueden existir acciones que ya usted sabe que no debería ser así, no debería estar ahí, pero ahí está. Esos son los profetas de Baal que quedan vivos y que van a continuar enseñando, multiplicando el mal. Y como dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Y llegará el momento que si nosotros nos damos el lujo de dejar a uno o a dos, si nos damos el lujo que se dio a Acab de dejar vivo a Ben-Hadad, el rey de Siria, cuando el Señor le había dicho: mira, mátalo. Pero como Acab era tan rebelde, lo atrapan. Pero entonces Ben-Hadad le dice: te pido que no seas malito, perdóname la vida. Y le iban a decir a Acab: mire, Ben-Hadad allá ya se dio por vencido, que si lo perdona, dice: Ben-Hadad está vivo. Sí, está vivo. Pues es mi hermano, y lo recibe como hermano. Entonces cuando el Señor le dice: lo dejaste con vida, entonces él te va a matar a vos. Y así fue. No fue propiamente Ben-Hadad, fue Hazael el que sucedió a Ben-Hadad, el que mató acá. Entonces, igual uno, hermano, puede decir: no, si mire, yo conozco cosas peores. Sí, mire, para lo que es fulano, yo soy ya santo, yo ya soy ángel. Y dejan un elemento, eso te va a matar, será tu muerte. Es como cuando el Señor le dijo a Israel que le entraran en la tierra prometida. Le dijo: mire, tienen que exterminar a todos. Y les hacía la lista: a los gergeseos, a los amorreos, a los heteos. Decía: pero mátenlos a todos. No dejen hombre, mujer, niño, anciano, mátenlos a todos. Porque si los dejan vivos, decía el Señor, ellos serán espinas en sus ojos, serán espinas en sus costados, y eso les va a causar males. Y como siempre Israel desobedeció, los dejaron con vida. ¿Y qué pasó? Fue su ruina. Entonces esa es una lección importante para nosotros, que si hemos ganado una victoria ya en el Calvario, o Cristo la ganó sobre nosotros, entonces demos el siguiente paso. Hagamos como Elías. Hoy aprovechemos, hoy empujemos. O sea, hoy que se había aflojado y que el mismo Acab, él estaba asustado. O sea, Acab estaba sorprendido de ver el poder de ese Dios de Elías. Entonces, mientras él todavía daba el siguiente respiro y mientras tartamudeaba, a Elías digo: agarren a todos estos, lo agarran. Y cuando Acab viene a despertar, ya los estaban degollando y degollando y degollando. Y ese fue el día cuando el arroyo de Quizón se volvió rojo. Yo no sé qué hicieron tanto cuerpo, pero ¿qué va a hacer acá? Entonces, igual, aprovechemos, hermanos, demos el siguiente empujón, démosle para adelante. Y si es necesario cortar una mano, pues adelante. Si es necesario sacar un ojo, cortar un pie, como dijo el Señor: el que no deje mujer, hijos, tierra, casa, no es digno de mí. Entonces, a veces tenemos que renunciar a elementos que son nuestro tropiezo, elementos que están en nuestra vida, que nos hacen daño, y usted lo sabe, y lo ha consentido. Y ahí tiene usted su sacerdote de Baal escondido, reservado. Dice: no, si es que yo le tengo cariño, porque si es que desde que tenía 12 años yo adquirí
este hábito o este pecado, y entonces somos compañeros inseparables desde hace ya varias décadas, compañeros de infancia, juventud, adolescencia, vida adulta. Entonces, ¿cómo si le tengo cariño? Mire, es como que si fuéramos hermanos. Así dijo Ben Hadad, perdón, acá. Digo, si está vivo es mi hermano. Pues esa fue su ruina. Entonces hay que exterminarlos, que no escape ninguno. Y si cualquiera decía, pero qué cruel Elías, no, cruel ellos, que habían matado a los profetas del Señor, que querían hundir al pueblo en el más puro paganismo, en las manifestaciones diabólicas, satánicas, hechicería, brujería, toda la maldad que representaba, porque el culto de Baal exigía inmoralidad sexual, prostitución sagrada, sacrificios de niños. Todo eso era el culto a Baal. Era una cuestión perversa. Entonces nosotros vayamos, hermanos, asegurando. O sea, tenemos que medirnos. ¿Somos nosotros los que vamos avanzando o es el pecado el que nos va haciendo retroceder? ¿Es nuestra espiritualidad la que va creciendo o es nuestro yo el que se va hinchando cada vez más y va creciendo y cada vez le va dejando menos lugar a Cristo y nos va soplando a nosotros y nos hace cada vez más grandes? Y ya sabes, es como el globo, ¿no? Que lo van inflando. Dice, ¡ah, qué grande estoy! Pues sí, se va a estallar. Será un solo bombazo. Solo cuando nosotros logremos esa purificación es cuando esa sobrenaturalidad de Dios se manifestará. Entonces, como le digo, Dios es el dueño de las circunstancias. Claro, uno no puede estar bajando del fuego todos los días, fuego del cielo todos los días, ¿no? Y también Dios no va a hacer nada que no se necesite. Y pues tendríamos que pensar quizás un buen rato, ¿qué razón habría para que Dios hiciera descender fuego del cielo de nuevo? Y a saber si después de pensarlo hallaríamos alguna razón. Pero el hecho es que sea fuego del cielo, cualquier otra manifestación sobrenatural de Dios, Él lo hará porque Dios no ha perdido su poder. Y el poder de Dios es grande, está vigente. El poder de Dios no se manifiesta con mucha frecuencia. Fíjese que es interesante que después de esto, el siguiente hecho sobrenatural que Elías hará será 15 años después. La siguiente vez que Dios lo usará con un hecho sobrenatural será 15 años después. El siguiente milagro, digamos así. Entonces, no era una cosa de todos los días. Lo que pasa es que como en unos pocos versículos o capítulos, bueno, ¿cuánto? En 2 capítulos se narra toda una vida de Elías, ¿no? Y ahora, si no fuera porque hay algunos capítulos donde Elías está fuera de escena, como el 20, o perdón, el 19, perdón, es el 20, donde hay toda una historia de una guerra, donde Elías no aparece, sería mucho menos. O sea, en palabras se encuentra la vida de todo un hombre. Entonces, como está tan comprimido, nos parece que Elías era milagros y milagros y milagros y milagros. No era así. Como digo, después de esta pasan 15 años en que Elías no hace nada, nada sobrenatural. Y la siguiente vez es para hacer descender fuego del cielo otra vez. Y lo hace 2 veces más. Normalmente cuando pensamos en Elías pensamos que hizo descender fuego en el monte Carmelo. Sí lo hizo ahí.
Pero después lo vamos a ver en otro monte haciendo descender fuego del cielo 2 veces más. O sea, él lo hizo 3 veces. Pero entre la primera y la segunda y la tercera vez hay 15 años. Y después de eso no vuelve a hacer un milagro en toda su vida hasta el último día, que es cuando el Señor se lo va a llevar. Y la última señal sobrenatural es que parte el Jordán para pasar con Eliseo antes que el torbellino se lo lleve. Y ahí estamos hablando que habían pasado otros como 8 años más. Entonces, si usted ve en más de 2 décadas, 3 milagros, 3 hechos sobrenaturales. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no podemos estar esperando la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios como que si fueran las tortillas de cada día, ¿no? Y que va saliendo una y va otra y otra y otra y otra y otra. O sea, porque hay momentos en los cuales Dios manifestará su poder, manifestará su grandeza. Nosotros cometemos un error frecuente, y es que decimos que se manifiesta la presencia de Dios. Es que hay que sentir la presencia de Dios, pero estamos utilizando un lenguaje inadecuado. La presencia de Dios nunca se siente, nunca se manifiesta, porque la presencia de Dios siempre está. La presencia de Dios se cree por la fe, porque Él dice que está en todo lugar. Es la omnipresencia de Dios. Entonces yo no puedo decir, aquí no está la presencia de Dios. Claro que está, porque no podemos irnos a ningún lugar donde no esté la presencia de Dios. La presencia de Dios es una cosa, manifestación del poder de Dios, esa es otra cosa. Es el poder de Dios lo que se manifiesta, y es el poder de Dios lo que se experimenta o lo que se siente. Son cosas distintas. Pero la presencia de Dios es una constante, es como una línea recta que va a lo largo del tiempo, los lugares donde usted quiera, fronteras, días, semanas, años, y ahí está la presencia, ahí está. Sé que yo no la siento, cosa suya, pero ahí está. Y no es cosa que la sienta, es que la crea. Eso es todo. Ahora, el poder de Dios es una expresión por acá, y pasan años, y al rato ¡bom! Otro bombazo que se siente, se experimenta, se ve, y pasa el tiempo, y por allá ¡bom! Otro. Ese es el modelo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la sobrenaturalidad de Dios. O sea, su presencia ya está. O sea, eso está fuera de discusión. No depende de lo que usted haga, de lo que deje de hacer. Eso es que Dios ha dicho, ahí estaré y punto. Se acabó. Ahora, la manifestación de Dios, el poder de Dios, eso es otra cosa, pero también no depende de nosotros, sino que Él lo hace cuando Él quiere, con la frecuencia que Él quiere. Con Eliseo fue lo que Él pidió, que era una doble porción. Fíjese que Elías es famoso porque es famoso, nada más. Pero Elías realmente casi no hizo nada, sobrenaturalmente hablando, ¿no? Eliseo, ese es el poder. Pero ¿quién habla de Eliseo? Y si usted lee cuidadosamente la escritura, se dará cuenta que dobló Eliseo lo que Elías había hecho. Es lo que pidió, que era una doble porción. Y Elías le dijo, te será dada, pero solo si me ves cuando yo parta. Vamos a llegar ahí, que por qué esa era la clave y por qué fue la clave para que Eliseo recibiera la doble porción. Pero la recibió. Y si quiere, léalo. Hoy que tiene tiempo de estar acá, lea el libro de Eliseo, anote y verá que en verdad fue el doble. O sea, Eliseo tuvo muchísimas más manifestaciones de poder
que Elías, muchísimas más. Pero ahí no depende de que si yo quiero o que no quiero, o que yo quiero un avivamiento, o yo quiero una visitación de Dios. No depende de eso. Es la soberanía de Dios que se va a manifestar cuando Él quiere. Eso sí, hermanos, cuando se manifieste, mire, un bombazo podrá dar Dios, pero eso va a interesar a la nación, como sucedió acá. Un solo tiro, pero ya. No, esas cosas que presentan como sobrenaturalidad y la gente queda, ¿será? Yo voy a hablar con ese hermanito después a ver si es cierto. O quiero verlo dentro de 3 meses a ver si es cierto que se compuso. A veces hay casos tristes. Yo recuerdo, es real, hermanos, una hermana que me contaba de su esposo que estaba enfermo. Era algo así como cáncer, no estoy seguro en este momento. Pero la cosa es que pedí oración y claro, se oró por él. Porque eso no nos tiene que detener. O sea, nosotros tenemos que orar, predicar la fe, predicar que Dios es poderoso. Pero al final será Dios quien hace o no hace. Bueno, el hecho es que este hermano se recuperó y todos los exámenes, porque estaba en tratamiento médico, le dieron negativo. Pero aquí viene lo más tremendo. Ellos, o sea, él y ella, porque eran casados, dieron el testimonio en la zona que él estaba sano. Pero increíblemente, hermanos, ¿qué les digo? Como 2 meses después aproximadamente, que él había dado testimonio que estaba sano, se muere. Y ahí vino el gran conflicto para la hermana. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, no falló Dios. Si ya estaba sano, ya habíamos dado testimonio y ahora resulta que lo fuimos a enterrar. Se murió, partió con el Señor. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Como le digo, no es de uno. Le digo, la gente lo hace de buena fe, no quieren engañar a nadie, en verdad están creyendo. Pero como la palabra final la tiene Dios, entonces, pero eso no quita que la sobrenaturalidad de Dios esté presente y que Él quiere manifestarse, pero cuando Él lo hace de una manera contundente. Él lo hace de una manera que no hay duda. Ahí está el poder de Dios. Y yo creo que todos acá podríamos mencionar de casos reales que nos consta, o usted mismo ha recibido alguna vez un hecho sobrenatural. Normalmente son sanidades, pero podrían ser otras cosas que usted dice, este fue un milagro de Dios. Y no hay otra explicación más que es un milagro de Dios. Entonces, para alcanzar eso, tenemos que exterminar lo malo que está en nosotros. Pero yo creo, hermanos, que la iglesia y el mundo necesita hoy conocer que Dios está vivo y que Él es real y que tiene autoridad, poder, sigue siendo el Señor del universo. Él tiene el control de todas las cosas y que cuando Él quiere se manifiesta. Pero que sean manifestaciones auténticas, o sea, no que generan más escepticismo, burla o incredulidad en la gente, sino esas manifestaciones que llevan a ponerse de rodillas y decir, sí, tú eres Señor, no me vayas a matar. O sea, ya sentían que les caía a ellos el siguiente bombazo. Sí, tú eres Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios, sí, Él es Dios. Pues agarren a los profetas de Baal. Es decir, hay que actuar en esa consecuencia. Porque a veces se toma lo sobrenatural como una espectacularidad y la gente se va contenta y sigue su vida normal, no pasa nada. No hay crecimiento, no hay desarrollo. Simplemente se queda como una historia, como un contar. Y en el caso de los ministros, el peligro que le decía,
¿A servicio de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Qué se busca? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, nosotros hagámoslo, pidámosle a Dios que su sobrenaturalidad se manifieste, pero será en el momento que Él lo diga, que Él lo quiera, como Él lo dice. Y o sea, no somos nosotros los que tenemos que inventar. Quiero ver qué milagro necesito, qué caería bueno para que esta gente creyera. O sea, no es así. O sea, nosotros no sabemos. Dios sabe lo que hará, si lo hará o no lo hará, cuándo lo hará, cómo lo hará, si lo hará ya, si lo hará dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, no sabemos. Pero Él sí puede hacerlo. Entonces, como Elías, nosotros podemos orar y decirle: Señor, que no llueva, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Pero era porque era una identificación de Elías con el corazón de Dios. Y como le dije, él siempre oraba sobre una palabra y se agarraba de la palabra. Aquí dice, Señor, que si desobedecían no iba a llover, así que cumple tu palabra, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y aunque Dios había dicho en su palabra: no lloverá, él rogaba para que ocurriera lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Entonces, igual nosotros tomémonos de la palabra y digámosle: Señor, lo que ella dice, que así sea, que se haga. Entonces, si lo hacemos, hermanos, con fervor, Dios responderá. No es mi intención desalentarle o decirle: mire, tranquilo, hermano, que si la última manifestación sobrenatural de Dios que vio fue hace 30 años, no se preocupe, así está bien. No, no es esa mi intención. Mi intención es que sea de verdad la sobrenaturalidad de Dios. Eso es todo. Pero esa sobrenaturalidad de Dios tiene una norma bíblica que no se va a romper, siempre tiene que estar dentro de ella. Entonces, nosotros tenemos que procurarlo. Y como por eso es que ayer comenzamos donde comenzamos, porque es eso que buscamos. Elías dijo: Señor, lo he hecho por ti, para que la gente conozca que tú eres Dios, para que sepan que yo soy tu siervo. Era por él, todo estaba en función de él, como debe ser. Entonces, igual, ¿qué buscamos? Así que si hubiera, Señor, un par de piernas que tú enderezaras aquí, yo creo que la iglesia se llena. Entonces eso quiere, que la iglesia se llene. Entonces, es más fácil. ¿Por qué no invita a un cantante o a un payaso para que se llene? Dice: claro, si eso quiere. Pero si se está buscando la gloria del Señor, Él dirá. Él dirá. Pero tomémonos de la palabra, y entonces lo que su ministerio necesita, Él lo dará. Él lo dará. Vendrá. O sea, usted busque lo que Dios le está mostrando en su palabra. Busque su ministerio, su identidad, lo que Dios quiere para su vida. Y entonces hágalo y ore. Y la sobrenaturalidad de Dios vendrá. A veces en cosas muy evidentes, a veces en cosas no tan evidentes, pero que uno sabe que son milagros que Dios está haciendo. Tal vez no tan espectacular como que cayó fuego del cielo, ¿verdad? Porque como le dije, Dios lo que va a hacer es responder necesidades. Entonces, uno puede decir: que caiga fuego, queremos fuego. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Solo para demostrar algo a la gente que usted es otro, el segundo Elías ya. Dios no lo va a hacer por eso, porque Él no va a compartir su gloria. Pero creo que sí necesitamos que la sobrenaturalidad de Dios esté con nosotros. Por eso, al hablar con líderes, bueno, la mayoría de ustedes me habrán escuchado, ¿no?, que en conferencias yo le he dicho a los líderes: pidan al Señor sanidades, milagros, algo sobrenatural, porque esa es la manera, porque ellos están en el frente, están en la batalla diaria de ganar a las personas para Cristo. Entonces, hoy yo se lo digo a usted: búsquelo, pero que sea en verdad la sobrenaturalidad de Dios, y no algo que le va a hacer quedar mal, o que más bien va a creer en la gente
¿cómo le diría? Alergia. Y iba a decir, uy, y a saber, yo no estoy seguro si eso fue un milagro. Yo lo veo mero forzado, yo lo veo mero a la fuerza. No, cuando el poder de Dios se manifieste, mira, ahí nadie quedó que dijera, a mí me parece que quizás pólvora le puso Elías allá a eso. Quizás no era leña, quizás era de papel, por eso se quemó bien. Las piedras no eran piedras, eran pero de pólvora. O sea, no, nadie anduvo dudando. Mira, ni Acab se atrevió a abrir la boca, ni a mover un dedo, de ver que le estaban matando a su gente. Le dolió, como lo vamos a ver más adelante, pero no se atrevió a decir nada, porque Elías lo tenía a raya. Es que si él decía algo, hermano, ahí sí, mira, un rayo le podía caer, porque era suficiente un rayo para matarlo, ¿no? Entonces sigamos avanzando y sigamos buscando que la gloria del Señor se manifieste, que sea Él quien se manifieste, no que nos respalde a nosotros, no que respalde nuestras iglesias, no que haga crecer nuestras iglesias, no que nuestro nombre sea conocido, sino que Él, que las personas le atribuyan a Él lo que solo Él puede hacer. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. En todo esto, hermanos, lo que más se necesita es sinceridad. Primero, sinceridad con nosotros mismos, y luego sinceridad ante el Señor, sinceridad delante de las personas. Pero yo le digo, el Señor está dispuesto a extender todavía su brazo poderoso. Él todavía quiere y puede hacerlo. No hay limitación alguna para el Señor Todopoderoso. Y todos nosotros necesitamos que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste, esté en nuestras vidas, en nuestros ministerios, porque hay muchas necesidades a nuestro alrededor, muchas personas que necesitan un milagro del Señor. Pero si nosotros nos basamos en la palabra y no estamos poniendo la bendición ni la sobrenaturalidad en función de nada, de nada, sino que solo que sea Dios, no provocar, empujar, ayudarle a Dios o animar a creer a la gente a pensar algo que no está sucediendo, sino dejar que sea su espíritu, que sea su manifestación de poder la que lo haga. Eso efectivamente es lo que todos necesitamos. Podemos orar al Señor ahora. Y usted conoce perfectamente cuál es la necesidad que hay en su trabajo, en su ministerio. Quizá usted ha orado para que haya manifestación del poder de Dios y usted dice, pero no sucede, ¿qué ocurre? Ahí es donde tenemos que examinar adentro de nuestro corazón. No sea que haya un sacerdote de Baal aún con vida, pero Elías dijo que no escape ninguno. Quizá allá en el fondo, quizá queremos demostrar algo a alguien, quizá queremos algo para nosotros o para nuestras iglesias, y eso es el principal impedimento.
para que la gracia del Señor se manifieste. Pero hoy podemos ir al Quizón y degollar ahí todas aquellas cosas, nuestro yo, todo lo que somos, y entonces el camino estará abierto para que cuando Dios lo decida, haga lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera hacer. Oremos al Señor. Padre, estamos ante tu presencia, creyendo que tú eres fiel, real, que eres el mismo ayer, hoy. Tu poder no cambia, no termina. Y mira, Señor, cuántas necesidades nos rodean. Estamos, Señor, en medio de un pueblo necesitado, en medio de una sociedad incrédula, que se ha olvidado de ti, que te ha dado las espaldas. Pero tú, Señor, tienes el poder, tú tienes la manifestación sobrenatural para hacer aquello que nadie más que tú puedes hacer. Por eso ahora, Señor, nos rendimos a ti y renunciamos a todo motivo, a todo elemento